entiéndase como prohibición para registros de signos distintivos. Estos temas también se incluyen en la regulación en este caso de los signos distintivos, las marcas. Y eso, digamos que en cuanto a evolución normativa a nivel nacional. Pero hay dos temas importantes que resultan, que existen a nivel internacional y regional. En primer lugar, desde esa fecha, cuando había 1908, cuando se emitió la ley. Santiago, no te escuchamos. 486. ¿Puedes repetir porque se cortó un ratito, por favor? Sí, lo que decía alrededor del tema de la normativa internacional y regional, no sé si es que ahí me escuchan de forma correcta. Sí, ok. Sí. Alrededor del sistema del derecho comunitario en la comunidad andina, pues había una regulación, una evolución desde la década de los 90 hasta la actualidad con la decisión 486. En ese momento estaba vigente la 344 y también se regulan los temas relacionados con denominaciones de origen. Y luego, digamos que de reciente data, hace algunos años, los acuerdos comerciales que se negociaron tanto con la Unión Europea como el acuerdo comercial que negoció Ecuador y que entró y hace pocas semanas fue aprobado también en la Asamblea Nacional, que fue el tema del acuerdo comercial con la European Free Trade Association, EFTA. Estos cuerpos normativos hacen referencia directa a lo relacionado a las denominaciones de origen y es necesario mencionarlos. Ese, digamos que en cuanto al marco legal, dentro del cual se vino manejando aproximadamente 18 años, quizá un tanto más, el tema de denominaciones de origen en nuestro país, y luego por una iniciativa interinstitucional, se llegó a firmar un acuerdo entre 4 instituciones relacionadas con el sistema de protección de denominaciones de origen, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y CENADI. Esto fue en febrero del año anterior y el 27 de febrero de 2019, para ser exacto. Y la intención de este convenio interministerial es básicamente conformar un sistema articulado de carácter interinstitucional alrededor de las denominaciones de origen. Obviamente fomentar y proteger las denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales. Este sistema interinstitucional busca el fomento y protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas del Ecuador y se establece para la ejecución de las actividades a partir de este convenio interinstitucional una comisión de seguimiento de denominaciones de origen. Entonces, en esta comisión de seguimiento participan representantes, principalmente personal técnico de cada una de las instituciones que hacen seguimiento a las actuales denominaciones de origen y a posibles denominaciones de origen futuras. ¿Qué es lo que sucede con nuestras denominaciones de origen en el Ecuador? En la actualidad tenemos 6 denominaciones de origen. La primera, bueno, realmente esta fue la segunda, luego de un proceso legal, el sombrero de Montecristi, que es una artesanía sobre la cual existe una denominación de origen, data de junio del año 2009, está ubicado, la zona geográfica es en la provincia de Manabí, específicamente el cantón Montecristi, sobre una artesanía que son los sombreros de paja toquilla, y tiene determinadas características, ¿no? Es importante mencionar, como ustedes podrán mirar a la derecha de la diapositiva, existe sobre una identificación gráfica, un sello de denominación de origen, que fue desarrollado en ese momento por CENADI, para esa época el YEPI, digamos que en cooperación, un trabajo conjunto con los tejedores de esta artesanía. Otra denominación de origen es el cacao arriba, que es del 13 de febrero de 2009. Hay una característica particular alrededor de este cacao. Se ha hablado mucho de la forma de determinación del territorio, de la zona geográfica, de la denominación de origen en el caso del cacao. Este es un tema en particular que de hecho es necesario en determinado momento revisarlo y analizarlo. Y como ustedes miran también a la derecha, tiene también su propio sello
esta denominación de origen. Y esto independientemente de que todas las denominaciones de origen utilizan un símbolo que identifica como denominación de origen declarada del Ecuador. Luego está el café de Galápagos, perdón, del 23 de septiembre de 2015. Bueno, tiene unas características particulares del café de Galápagos. Personalmente he podido visitar las plantaciones de este café. Hay mucho trabajo alrededor del café, y no solo en sí mismo como el café, sino que también hay algunos trabajos de turismo, por ejemplo, que realizan algunos productores del café de Galápagos en sus fincas, alrededor de la experiencia de la cosecha, cultivo y procesamiento en general del café de Galápagos. Es muy interesante ese proceso también. Y como se mencionaba, hay un proceso asociativo interesante alrededor de los productores de Galápagos. Está el maní de Transcutucú. Yo diría que este no es un buen ejemplo alrededor del manejo de las denominaciones de origen, puesto que el tema del maní de Transcutucú fue resultante de una iniciativa pública más que de un proceso asociativo. Y básicamente en este momento, pues, el maní de Transcutucú, pues, existir una declaración de denominación de origen, no existe ninguna autorización de uso que haya sido otorgada alrededor de esta denominación. Está la pitahaya de Palora también. Es interesantísimo el trabajo que se realizó ahí, y personalmente puedo decir que el cambio en Palora fue, digamos que un antes y un después de la explotación de la denominación de origen. Es muy, muy interesante. La más reciente es de 25 de abril de 2019, que es el Lojano Café de Origen. Es un trabajo en el que participó, digamos que varias instituciones. Se armó todo un trabajo interinstitucional. Las autoridades locales hicieron un gran esfuerzo alrededor y un trabajo de colaboración y cooperación para obtener este tema. Me voy a tomar un minuto más para explicar unas dos cuestiones adicionales. Hay productos en el Ecuador que se han identificado como que pueden apuntar a obtener una denominación de origen. Ahí tenemos, si no me equivoco, son 17 que se encuentran avanzados, unos más que otros. Unos requieren un apoyo más técnico para poder desarrollarse, otros más legal. Parecería interesante lo que mencionaban anteriormente alrededor del apoyo, del trabajo que puede dar la academia alrededor del avance y desarrollo de estas denominaciones de origen. Hay un trabajo que es resultante de estas posibles denominaciones de origen a partir del acuerdo interinstitucional. Se han hecho algunos acercamientos con algunos posibles productos, entre ellos ustedes podrán ver ahí el de Fortaleza del Valle, que tiene que ver con la producción de cacao fino de aroma también. La realidad en la actualidad, este es el número de autorizaciones de uso de las denominaciones de origen. Unas están en trámite, otras están ya concedidas, y ese es, digamos que numéricamente, lo que representa. Finalmente, y para cerrar, existe un reconocimiento de denominaciones de origen extranjeras, principalmente resultante del acuerdo comercial con la Unión Europea. Este acuerdo comercial en el protocolo de adhesión incluyó 114 denominaciones de origen europeas. En este protocolo de adhesión se incluyeron estas 114 denominaciones de origen. Es necesario tomar en cuenta que de igual forma el Ecuador deberá hacer los trámites de las denominaciones de origen que intente que se reconozcan en la Unión Europea. Y finalmente, de esas 114 en la actualidad se encuentran reconocidas 109. Eso es lo que podríamos decir. Hasta ahí mi exposición. Espero también que en determinado momento, si existe alguna inquietud, pues también está ahí mi red social para que la puedan realizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno, y así tenemos algunas preguntas que te vamos a hacer ya después que termine los otros colegas. Ahorita, si Cristian está listo, vamos a ceder la palabra a Cristian Marlin, que nos puede compartir su pantalla y los temas que Cristian nos va justamente
explicar ahorita son el apoyo, los respaldos de la DEO en el Ecuador por parte de la cooperación internacional, por su trayectoria en la cooperación justamente de la Unión Europea, y el desafío para consolidar un sistema nacional de denominación de origen. Entonces, Cristian, por favor, si puedes compartirnos tu pantalla, es todo tuya, por favor. Cristian se perdió. Ahí está. No olvides de desconectar tu micrófono, gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, está bien. Entonces, ya, en cuenta. Muy buenas tardes con todos. Uno que no veo yo mi presentación. No la vemos todavía. ¿No la ven ustedes tampoco? No, vemos algunos, algo de tu ahorita. A ver. No, ya se quitó. ¿Ya la ven ahora? Ahora sí, ya, ponle en pantalla completa y puede empezar. Gracias. No lo voy a dejar así nomás porque creo que hay un problema justamente cuando lo pongo en pantalla completa. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristian Marlin y justamente estoy acompañando un poco el proceso de reconocimiento de denominación de origen en el Ecuador desde hace unos 5 años, desde el año 2015. Y quisiera aquí presentar el rol que ha jugado la cooperación internacional en este proceso, especialmente desde 2015. La primera cosa que hay que tomar en cuenta y por qué interesó tanto a la cooperación internacional es que el tema de denominación de origen no es solamente un instrumento comercial para diferenciarse de otros productos y poder valorar el producto como sí, pero también es un instrumento poderoso en cuanto a desarrollo rural. Como lo decía Jacques Palloc, en Francia hay muchas zonas marginales de montaña, zonas muy aisladas, que hubieran sido completamente desertificadas si no hubiera habido un proceso alrededor de la valorización de un producto con la denominación de origen. Y vemos que este sello de denominación de origen es reconocido por la mayoría de los franceses y europeos como productos distintos. La gente sabe que se tratan de productos tradicionales de excelente calidad, pero también de un precio mucho más alto. Y justamente estos precios más altos, por ejemplo, en el ejemplo del queso que daba Jacques con el Comté versus el Emmental, la valorización del litro de leche es casi del doble entre un litro de leche que está dedicado a la transformación en un producto de denominación de origen versus un litro de leche transformado en un producto commodity. Entonces, vemos que la denominación de origen en Europa y en otros... discúlpame, solo un minuto. Todo el mundo ve la presentación de Cristian porque ya se me salió. ¿Todo el mundo la ve? Sí, o sea, sí la estoy viendo yo. Ya, perfecto. Ok, sigue, por favor. Discúlpame. Y entonces, estas denominaciones de origen son instrumentos de desarrollo local que permiten articular el turismo, la gastronomía, mantener activa agricultores que en otras condiciones no hubieran podido mantenerse. Entonces, por eso creo que la cooperación internacional ve de muy buen ojo la introducción de este concepto de denominación de origen en el Ecuador. Un poco para hacer el retraso de la cooperación alrededor de la denominación de origen, todo nació en el año 2014, cuando hubo un voto en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, donde hubo un afrontamiento entre los americanos y los europeos defendiendo la existencia de esta denominación de origen y la excepción que eso implica a nivel comercial, versus los americanos que querían eliminar y solamente mantener el concepto de marcas comerciales. En este voto finalmente ganó la Unión Europea y a consecuencia el embajador de Francia, para agradecer al Ecuador de haber votado a favor de la denominación de origen en esta reunión, propuso una cooperación con el Instituto Nacional de Denominación de Origen de Francia, el INAO. En menos de 2 meses logramos conseguir el apoyo de un experto, Jacques Palloc, que me precedió en la presentación, y con Jacques empezamos el trabajo de la construcción del
del expediente para el café de Galápagos. Entonces ahí retomamos la metodología europea para poder demostrar que realmente se trataba de un producto único y que esta tipicidad se debía principalmente o exclusivamente a las condiciones biofísicas de las Islas Galápagos, a las condiciones genéticas de las variedades utilizadas en Galápagos. Cristian, te voy, discúlpame, Cristian, discúlpame, realmente discúlpame. Parece que solamente nosotros, panelistas, podemos ver tu presentación o no, y ni no la veo, solo veo tu pantalla que dice Cristian y no veo tu presentación. Algo debes poner, no sé, algo deberías hacer. Porque no veo tu presentación. Ahora ya regresó. De acuerdo, ya. Ya. Entonces, sí, después de esta reunión entre el embajador de Francia y el ministro de Agricultura, se consiguió la visita de un experto del INAO, Jacques Palloch, y se trabajó sobre el café de Galápagos. En junio de 2015 firmamos el Ecuador un convenio con el INAO de Francia para una duración de 5 años, que puede ser ampliado por otro periodo adicional. Después hubo otra misión de Jacques Palloch en septiembre de 2016, donde empezamos a trabajar el tema de café de Loja y dar continuidad al tema café de Galápagos. En 2017 ampliamos con la tercera misión del INAO de Jacques Palloch al tema de la pitahaya de Palora, café de Loja, y se empezó a prospectar la posibilidad de una denominación de origen para la quinoa de Chimborazo. Después la cuarta misión en noviembre de 2017 y finalmente la última misión de Jacques Palloch en septiembre de este año, donde se trabajó sobre la definición de un sistema nacional de denominación de origen con CENADI, con esta comisión interinstitucional, CENADI, MAG, CENESIT y el MIPRO. Entonces vemos que la cooperación del gobierno francés en los 5 últimos años ha sido bastante fuerte, a través de una asesoría técnica, en algunos casos asesoría jurídica y capacitación de personal ecuatoriano. Ahí puedo señalar un problema, es que por la inestabilidad de los funcionarios en el sector público, cada una de estas 5 misiones realizadas por Jacques Palloch, cada vez tuvo interlocutores diferentes de parte del gobierno. Es decir, que el turnover, la rotación del personal es tan frecuente que no se pudo capitalizar esta formación, fue cada vez personas diferentes. En paralelo, pudimos contar con el apoyo de una ONG suiza, Swiss Contact, desde más o menos fines de 2016 hasta al final del año pasado. Swiss Contact apoyó todo el proceso de construcción del expediente del café de Loja, o Lojano Café de Origen, cuál es su nombre actual, y apoyó también todo el proceso socio-organizativo de la creación de una sociedad de hecho que juega el rol del Consejo Regulador, y fue un trabajo bastante interesante porque compartido también con todas las instituciones locales, el gobierno provincial, los ministerios de Agricultura, de Comercio Exterior y ONGs que estaban a nivel local. Entonces eso fue una cooperación también bastante interesante. Y finalmente, desde el año pasado, la Unión Europea ha financiado la realización de una asistencia técnica de corto plazo, principalmente orientado a definir el Sistema Nacional de Denominación de Origen. Entonces, lo que vemos es que justamente si no logramos a capitalizar estas experiencias a través de un sistema realmente estructurado, va a ser muy difícil que las denominaciones de origen puedan funcionar de forma adecuada y, más que todo, ser reconocido a nivel internacional. Entonces, lo que vemos es que el sistema normalmente parte de la ley del Código Orgánico, el Código Ingenio, y aplicado por CENADI. El problema es que esta ley, que tiene ya 3 años de vigencia, no cuenta con reglamento de aplicación. Por lo tanto, CENADI en la situación actual no tiene los elementos para poder reconocer estos consejos reguladores y complica un poco hasta que se obtenga realmente el reglamento del Código Ingenio, que está sobre el punto
de ser aprobado. Ya ha sido presentado a CENESID y de lo que hemos escuchado faltaba muy poco para su aprobación. El Consejo Regulador después muchas veces está asesorado por mesas territoriales, como en el caso del Café de Loja, donde todas las instituciones locales apoyaron a la constitución y la organización de este Consejo Regulador. El Consejo Regulador, bajo su responsabilidad, tiene 3 temas claves: la elaboración de los pliegos de condiciones, la elaboración y la puesta en marcha de un plan y un sistema de control y un reglamento de administración y usos de la denominación de origen. Esos 3 documentos, pliego de condiciones, plan de control y reglamento de administración y uso de la DO, están exigidos por CENADI para poder reconocerlo. Ahora, en cuanto a los estatutos de estos consejos reguladores, lo que sugerimos es que CENADI pueda emitir un estatuto tipo y que después se adapte este estatuto en la parte legal, que sería casi un formato común, pero más que todo por la misión de cada uno de estos consejos reguladores. Aquí abajo el sistema de control, vemos que hay un control, primero la identificación y la autorización de la gente que pueden utilizar la denominación de origen. El sistema de control, como lo presentaba Jacques, en 3 niveles: autocontrol, control interno y control externos, y con un sistema para poder tratar las infracciones que pueden realizarse. Y finalmente, el control al Consejo Regulador y de parte de un organismo externo. Es decir, que ahí, para tener que el consumidor tenga una seguridad, que se respete los pliegos de condiciones, que se respete todo el sistema de trazabilidad, tiene que haber un organismo de control externo que revisa que realmente las cosas se están haciendo como estaban previsto inicialmente en el documento. Entonces, ya no voy a entrar en los detalles, pero también de esta misión del INAO con la Unión Europea, la última misión de Jacques Palloch, se ha definido de forma bastante detallada cuáles serían todos los pasos desde la información del concepto de denominación de origen hasta la declaratoria de la denominación de origen. Hemos visto toda una serie de pasos que se tienen que dar y que estos pasos son garantías para el buen funcionamiento transparente de una denominación de origen. Entonces, las personas que están interesadas podríamos facilitar este documento y normalmente esta propuesta debería ser retomado dentro del Código Ingenio, ya que fue un trabajo compartido entre CENADI, CENESID, Ministerio de Agricultura y Ministerio de la Producción y Comercio Exterior. Entonces, eso de forma muy resumida, el trabajo de la cooperación internacional, especialmente gobierno francés, cooperación suiza y Unión Europea, a lo largo de estos 5 últimos años para fomentar y consolidar la denominación de origen en el Ecuador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por esta explicación bien detallada. Creo que sí, muchos de los asistentes van a querer tener tu presentación y saber un poquito más y seguramente te van a contactar en interno. Le voy a pedir a Cecilia que va a terminar esta presentación con un par de temas rápidamente. Cecilia, si puedes compartir tu pantalla. Cecilia, por favor. Creo que ya salió de la pantalla. Si quieren, podemos, yo tengo un par de preguntas mientras regresa justamente Cecilia. Es de la parte de Paulina Durango, que es la directora, la presidenta de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana y la presidenta de la Federación Binacional de Cámaras del Ecuador, de FECABE, que nos dice gracias por el aporte con este importante tema que coincido con los panelistas, sería una herramienta para salir de la crisis. Es una pregunta que ella quiere hacer para Santiago, que nos dice cuáles son los pasos que se darán desde el CENADI para impulsar la denominación en el contexto del post-COVID. Entonces, si Santiago, estás acá, si nos puede ayudar a contestar, por favor. Sí, claro. Muchísimas gracias por la pregunta. A ver, hay, digamos que varios aspectos que hay que tomar en cuenta alrededor de la situación post-COVID. Unos de índole político y otros de índole técnico. Aquellos de índole técnico, pues de hecho hay un lineamiento alrededor del todo lo que hemos hecho desde CENADI
en la parte técnica en esta mesa interinstitucional. La intención de esta mesa interinstitucional y la comisión de seguimiento no es solamente el buscar la declaratoria de una denominación de origen, sino justamente ir mirando y acompañando las diferentes, digamos que situaciones o requerimientos que puedan tener cada una de las denominaciones de origen. Habrá que hacer una evaluación de qué es lo que pasó con aquellos productos y esas iniciativas que cuentan con denominaciones de origen o con posibles denominaciones de origen. Y luego de esto, establecer políticas o involucrar a estos productores, a los beneficiarios, a los usuarios de las denominaciones de origen, pues en las diferentes, digamos que, ayudas, aportes, soportes que puede dar el Estado, ya por ejemplo a través de créditos, acercando diferentes, digamos que herramientas que les permitan seguir realizando su actividad o retomar su actividad, puesto que la economía de nuestro país en este momento se encuentra, digamos que bastante golpeada, y a partir de eso pues habrá que hacer una evaluación de lo que ha pasado con esos productos, incluso algunos productos para los temas de exportación, obviamente que se han detenido absolutamente, y lo que nosotros debemos hacer, y esta mesa interinstitucional, la comisión debe realizar y va a realizar, es un trabajo de evaluación, qué es lo que ha pasado, cuántos productores, digamos que necesitan de ciertas ayudas dependiendo de lo que se puede hacer y de su situación. Muchas gracias, entonces, Santiago, por la contestación. Voy a dejar la palabra entonces a Cecilia. Cecilia, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Para que nos comentes un poquito estos últimos temas de una manera bastante rápida, porque ya sí, la verdad, hemos perdido tiempo, un poco culpa de la tecnología. Los temas son: ¿cuáles son los mecanismos y estructuras que el país debería implementar para el reconocimiento internacional de sus DEO? ¿Y quién puede aspirar a una DEO? Los pasos para obtenerla. Bueno, ese creo que tal vez puede ser un poco largo, pero de una manera muy rápida, para que nos explique un poquito esto. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ti, muy amable. Bueno, básicamente debemos tener en presente dos cosas. Dentro de la comunidad andina tenemos las decisiones andinas, la 486 vigente ahora, y en el pasado la 313, la 311 que duró muy poco, la 89 y tal. Pero es importante que el público sepa que dentro de la comunidad andina tenemos unas provisiones en la normativa de la decisión 486 que se conectan directamente con el Código de Ingenios, mediante las cuales un Estado parte puede requerir al otro Estado parte el reconocimiento de protección de una denominación de origen reconocida en protección. En el ejemplo, el Ecuador, y perdón la ignorancia, pero no estoy segura, puede solicitar a Colombia, Perú y Bolivia que reconozcan en protección aquellas denominaciones que en nuestro país se han declarado en protección mediante el acto administrativo pues que dio origen a estas. En el campo internacional es muy importante mencionar que desde el año 1957, si no estoy mal, desde ese año existe el arreglo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional. Y bueno, en el marco latinoamericano son signatarios de este arreglo México y Cuba. Pero Perú, hace más de 15 años o por ahí, suscribió, pasó a ser parte del arreglo de Lisboa. Es importante que el público conozca que en los últimos años, dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha promovido y está en efecto, me parece ya, lo que constituye el Acuerdo de Ginebra sobre el arreglo de Lisboa y las denominaciones de origen. Pero entonces, muy rápidamente, el Ecuador en este momento está en una oportunidad, a mi criterio, histórica, porque puede, no solo el Ecuador, sino también ciertos niveles, acceder a ser
parte del Acuerdo de Ginebra, que además tomó mucha fuerza ahora últimamente, a partir de enero del 2020, en que la Unión Europea pasó a ser una comunidad que se adhirió al Acuerdo de Ginebra, con lo cual, lógicamente, las herramientas internacionales están disponibles. Brevemente, Santiago Ceballos, a quien saludo, mencionó el tema de la OMC y de los acuerdos relacionados a la propiedad intelectual y el comercio, que realmente no vienen al caso comentar, porque dentro del sistema de la OMC no existe un sistema de protección internacional para nuestras denominaciones de origen, sino más bien unas cláusulas especiales que brindan una protección adicional a las bebidas espirituosas, y que actualmente hay una gran discusión respecto de que esa protección adicional debería ser ampliada a los otros productos. Entonces, para terminar, en la última lámina, ¿cuáles son los pasos para obtenerle y quiénes pueden tomar la iniciativa? Muy rápidamente, la iniciativa no es que puede tomarla cualquier persona, tiene que tomarla una persona natural o jurídica de derecho privado que tenga legítimo interés en que esa denominación de origen sea protegida, y el legítimo interés es demostrable simplemente con varias herramientas que demuestran el hecho de que está involucrado en esa actividad. Y por supuesto también puede venir del sector público en varias instituciones y niveles gubernamentales, la SENADI, las carteras de Estado relevantes, los gobiernos autónomos de las respectivas circunscripciones territoriales. ¿Cuáles son los pasos para obtenerla? Pues los expertos de este panel ya han topado algunas de ellas. Ustedes quienes están pues visualizando y escuchando este webinar pueden mirar en pantalla, pero básicamente lo importante es decir que en este momento tenemos la normativa legal, pero básicamente lo que necesitamos es el reglamento del Código de Ingenios, que aun cuando por default se aplica, digamos, el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, pero lógicamente en el proyecto de reglamento que lo he estudiado y hemos trabajado de la mano con SENADI, existen ya las provisiones que eventualmente reglamentariamente pues armarían todo el marco regulatorio que permitiría que esto sea un tema exitoso. Nada más para comentarles, porque hay una experiencia que me gustaría transmitir. Simplemente yo he tenido la fortuna de estar presencialmente en algunos consejos reguladores y algunas iniciativas. En Francia, en el CIBC, el Comité del Vino Interprofesional de Champagne, y lógicamente en Tequila, en CENI Café, que es el Centro de Investigación del Café en Colombia, en Pisco, en la Hacienda Atacama, para mencionar algunas. Y actualmente estoy asesorando a la Asociación Nacional de Cadenas Productivas del Agave de Ecuador, ANAGAVEC, a quienes agradezco muchísimo por la confianza, y solo mencionar que es un trabajo pro bono, de manera que uniendo esfuerzos con la academia, la empresa, el sector público, pueden también contar con expertos en la materia que estamos dispuestos a trabajar pro bono para que estos proyectos del país surjan. Muchísimas gracias por su atención. Ok, muchísimas gracias, Cecilia. Entonces, vamos a pasar justamente a algunas preguntas que tenemos. Para eso le voy a ceder la palabra a Cristina Pizarro, que trabaja con nosotros en la Cámara de Comercio. Justamente antes de eso, quería decirle a los que nos escuchan que efectivamente la Cámara también está a su disposición para contestar sus preocupaciones, tal vez apoyarles justamente en la parte de denominación. Como usted ve, estamos en relación realmente con todos los expertos, entonces ya le podríamos apoyar y centralizar un poquito sus preguntas, sus inquietudes, ¿no? Entonces, por favor, Cristina, ¿nos escucha? ¿Puede, por favor, ayudarme con las preguntas? Gracias, Fabián. Sí, tenemos varias preguntas. La primera es para el señor Jacques Palloc.
y preguntan, en Francia, ¿en qué tiempo se obtiene una denominación de origen para un producto? Eso, una buena cuestión, buena pregunta. Depende de la dificultad para hacer el lazo del producto con el terreno. Es decir, que se necesita algunas catas, algunas análisis químicas y, por ejemplo, en el caso del vino, tenemos solo una cosecha por año. Es decir, que si se hace una experimentación en un año y que se necesita, por ejemplo, 3 años para saber realmente si el producto tiene la posibilidad de ser de denominación de origen, se necesita 3 años de experimentación y después la construcción del dossier, del expediente, y por eso se necesita su pasaje en el Comité Nacional del Instituto Nacional de Apelación de Origen y después la respuesta del Estado francés y después la respuesta de la Unión Europea. Es decir que más o menos entre 5 y 10 años para algunos productos. Algunos otros más deprisa, es decir, 3 años o 2, 3 años, pero normalmente al mínimo 5 años. Desde el inicio, cuando los primeros productores tocan la puerta del llenado para saber. Entonces serían 5 años. Bueno, muchas gracias, Sí. Jack. Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Cecilia Falconi. El queso parmesano ya es reconocido en el Ecuador como denominación de origen. ¿Qué pasa con las otras marcas que no han sido registradas con ese nombre? Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, me da espacio para comentarles algo brevemente. Primero, por favor, no confundir lo que es una marca con lo que es una denominación de origen. La denominación de origen, siempre que esté autorizada el acceso al uso, es de cualquier, está el uso disponible a cualquier persona que tenga directa relación con el sector y que sea un productor, extractor, agricultor, lo que fuese. Pero en el contexto de la pregunta, simplemente mencionar que en realidad, pues la denominación de origen tiene que estar consolidada como tal y llevar todos estos pasos para su acceso. No es una situación fácil, son esfuerzos de muchísimos años, pero sí quiero comentar que en Ecuador, por ejemplo, la primera denominación de origen que se solicitó para protección fue por la Asociación de Sombrereros de Montecristi, y esa denominación no fue la primera reconocida en Ecuador. La primera reconocida en Ecuador fue Cacao Arriba, simplemente porque el expediente del trámite de la declaración de protección de Montecristi recibió una oposición por parte de los sombrereros de Cuenca. Entonces, lógicamente, si no tenemos una visión país, porque hay claras diferencias entre un sombrero de Montecristi que un sombrero de la zona de Cuenca. Entonces, lógicamente, si no tenemos una visión país de esto, de unir esfuerzos, de dejar de lado egoísmos, celos o temas de protagonismo, no vamos a lograr nada. El tema es unir esfuerzos nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctora Falconi. Tenemos otra pregunta para el señor Santiago Ceballos. Nos preguntan por qué el IEPI no tiene la normativa para crear consejos reguladores, pero está emitiendo denominaciones de origen. Muchas gracias por la pregunta. A ver, son dos temas que hay que mirarlos. Algo ya se comentó alrededor del reglamento de aplicación del Código de Ingenios. En efecto, el reglamento de aplicación del Código de Ingenios es el que va a permitir el establecimiento y digamos que va a ser la regulación alrededor de los temas del funcionamiento de las entidades o consejos reguladores.
Esto se encuentra en una etapa final. Desde SENADI, como se manifestó hace un momento, ya se preparó, se hizo un trabajo de construcción, no solamente desde SENADI, sino también con algunos otros actores, como se había mencionado. Y este reglamento está en análisis de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, para la emisión correspondiente. Esto en cuanto al tema del funcionamiento de los consejos reguladores. Ahora, en cuanto a la declaración de denominaciones de origen, esa es una competencia que se encuentra establecida en el Código Ingenios, lo tiene la Autoridad Nacional Competente, que es en este caso el SENADI, y en virtud de esas competencias es que se realiza esa declaración. La conformación en sí mismo de una entidad reguladora o consejo regulador, está establecida ahí, está la posibilidad de que existan consejos reguladores, y lo que en este momento hay que regularlo a través de un reglamento es justamente su funcionamiento y digamos que los pasos, o mejor dicho, el procedimiento de conformación de estos consejos reguladores. Muchas gracias. Continuando con las preguntas, tenemos otra pregunta para la doctora Cecilia Falconi. Y nos preguntan, ¿qué pasará en Ecuador con las marcas ya registradas que contienen denominaciones de origen antes del acuerdo multipartes que se firmó con la Unión Europea? Ay, Dios mío, perdón, me confundí en la pregunta anterior, pero yendo al tema puntual. A ver, en este momento, por ejemplo, antes de que Ecuador suscriba el Tratado de Cooperación con la Unión Europea, la denominación de origen champán y gruyère ya estaban protegidas en Ecuador por iniciativa, obviamente, del INAO de Francia. Entonces, básicamente, el tema es que estos esfuerzos de INAO, de CIBC, del Consejo Regulador del Tequila, tienen un propósito de defender sus denominaciones de origen, defenderlas. Entonces, no podemos dejar que una denominación de origen caiga en un término de uso común o deslocalizador, porque la zona geográfica es inminentemente uno de los elementos que están ahí. Para dar un ejemplo, los ecuatorianos saben muy bien, hace muchísimos años había el gran champán Grand Duval. Pues Grand Duval no es ningún champán, porque no viene de la región de Francia. Entonces, ustedes se imaginarán los esfuerzos que hace la INAO, el Consejo Regulador de Tequila, para detener esas infracciones respecto de denominaciones de origen protegidas. Ahora último, hemos estado con muchos esfuerzos para limpiar lo que es los usos no autorizados, ilegítimos e ilegales de la denominación de origen gruyère, por ejemplo. Entonces, ahí está también parmesano reggiano. Lo que pasa es que, lógicamente, todo esto implica un esfuerzo, una inversión, una detección de esas infracciones que en muchos casos son obvias, pero ustedes podrán imaginarse cuánto esfuerzo tiene que hacer tanto el CIBC, la INAO de Francia, como el Consejo Regulador, como el Café de Colombia, como el salame de Tandil en Argentina, para limpiar en los mercados esos usos ilegítimos, ilegales y no autorizados. De manera que cualquier producto que contenga en Ecuador una marca X, Y o Z, pero que lleve inmerso en el empaque parmesano reggiano o parmesano únicamente, o gruyère o comte o lo que fuese, son actos ilegales. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Cecilia. Sigue, por favor, Cristina. Gracias. A ver, tenemos otra pregunta para el ingeniero Rafael Villota. ¿Qué posibilidad hay que la Universidad San Francisco apoye con la denominación de origen del café de Quito? Muchas gracias por la pregunta. Como bien lo dije, la universidad está abierta a todos estos temas de denominaciones de origen, pero sin duda para este café de Quito vi la pregunta, como lo han explicado todos, definir la zona de dónde viene,
ver las características específicas del producto. Y una vez que tengamos eso, que sea un producto único, que venga de una zona específica, podremos trabajar en lo siguiente, cosa que me mande un poco más detallada la pregunta y será un gusto poder trabajar. Gracias. Sigue, Cristina. Para el señor Cristian Marlán, es necesario señalar que es importante que un organismo de control externo, pero ¿qué debe pagar el productor ese control si primero se debe promocionar el cultivo antes de obtener una denominación de origen? ¿No cree que se está trabajando de manera política? Yo creo que es una muy buena pregunta porque el tema del sistema de control es lo que hace que la gente van a creer o no van a creer en las denominaciones de origen y los productores se van a interesar o no se van a interesar. El gran problema que tenemos actualmente, y lo hemos visto en el cuadro que ha presentado Santiago Ceballos de Senadi, es que en todas las denominaciones de origen existentes existen muy pocos usuarios de estas denominaciones de origen. Y el problema, un ejemplo de la pitahaya de Palora. Todos reconocen que la pitahaya de Palora tiene unas calidades especiales, un color, un sabor, un tamaño muy diferente de la pitahaya que se produce en la costa o en el noroccidente de Pichincha. Sin embargo, hay muchos productores de los bancos de Santo Domingo que venden esta pitahaya diciendo es pitahaya de Palora. Y obviamente, como no hay un sistema de control para poder revisar, no pasa nada y los productores de Palora dicen, ¿por qué yo voy a pagar, voy a esforzarme a respetar unos pliegos de condiciones si al mismo tiempo mi vecino puede producir como quiere o de otra zona y llamarla también pitahaya de Palora? Yo creo que uno de los grandes desafíos para el funcionamiento de la denominación de origen en el Ecuador es la implementación de sistemas de control y que se haga aplicar y que se sancione la gente que no respeten los pliegos de condiciones o que usurpan un nombre que tiene una fama para poder vender su producto en las mismas condiciones. Y yo creo que eso, de ahí, el reglamento del Código Ingenio es fundamental porque ahí tiene que prever cómo se va a aplicar este sistema de control y cuáles van a ser las sanciones para los que no respetan. Lo mismo que Cecilia decía sobre el uso de los productos de denominación de origen de afuera del país, como gruyère, como tequila. Ahí hay control desde afuera para evitar que pase eso, pero vemos que a nivel interno no hay sistema de control y por lo tanto eso ha hecho un poco caer el prestigio de la denominación de origen. Otro ejemplo en Galápagos. Antes de la creación de la denominación de origen, el café de Galápagos se vendía alrededor de $250 el quintal. Gracias a todo el esfuerzo de la construcción de esta denominación de origen, subió de 250 a más de $800 por quintal. Pero después algunos comerciantes empezaron a tomar cualquier tipo de café de Galápagos o de otra parte, vendiéndolo como café de Galápagos. Y no hubo ninguna sanción contra estas usurpaciones. Entonces, los productores de Galápagos, ¿a qué sirve la denominación de origen si los que la utilizan sin control y de forma escrupulosa no tienen ninguna sanción? Yo creo que ahí la pregunta está topando un punto clave para el futuro de la denominación de origen en el Ecuador. No sé si justamente Santiago tal vez nos puede decir algo al respecto. Sí, a ver, las denominaciones de origen, al igual que todos los otros derechos de propiedad intelectual, son susceptibles de acciones de observancia de estos derechos. En el Ecuador existen vías en el ámbito administrativo para la observancia de derechos y en el ámbito judicial. El tema está, bueno, en el ámbito judicial hay una complicación alrededor de los delitos de propiedad intelectual, puesto que existe solamente un artículo, que es el 208A, en el Código Integral Penal, que establece los tipos penales alrededor de los derechos de propiedad intelectual, entre los cuales no están las denominaciones de origen. Y aparte, ese artículo del Código Integral Penal es muy vago alrededor de la determinación del delito. Aparte que establece unos parámetros que prácticamente son, o mejor diría, muy difíciles de poder cumplir para alguien ser sancionado en el ámbito penal por la infracción de un derecho de propiedad intelectual. Ahora, en el ámbito administrativo,
obviamente que existe la posibilidad de que se accione a través de un procedimiento de tutela administrativa que se sustancia ante SENADI por la violación de un derecho de propiedad intelectual y en particular por el de una denominación de origen se lo podría hacer sin ningún problema. De hecho, hay algunas acciones que se han hecho, no recuerdo si al final llegó a ser una tutela administrativa, pero claramente tuvimos conversaciones y acercamientos por parte de la gente del Pisco en Perú, que trabajó alrededor de acciones de observancia en virtud de proteger este signo. Entonces, es importante, digamos, que también existe un papel interesante y ahí toma importancia y digamos que relevancia el trabajo de los consejos reguladores también, del proceso asociativo, de todos estos otros actores, digamos, que deben interactuar para la salvaguarda de la denominación de origen. Plenamente podrían ser sancionados de una persona por violar o por utilizar una denominación de origen sin autorización. Podría ser. Sanciones, por cierto, que podrían llegar en el ámbito de las multas hasta alrededor de los $50.000. Cristina tiene otra pregunta, creo que hay una para Cristian, me parece. A ver, vamos a revisar. Sí, tenemos una pregunta, es para Cristian. Dice, juntando con lo del café, quesos y cacao. Desde Zamora Chinchipe estamos trabajando en la mesa del cacao para trabajar la denominación de origen del cacao de esta región. ¿Cómo insertaríamos el descubrimiento de la pepa de cacao más? Yo creo que hay muchas iniciativas de interés de varios productores de queso, de café, de cacao, de crear denominaciones de origen. Y yo creo que, porque a veces la gente dice, no, pero ya hay una denominación de origen cacao arriba, ¿para qué hacer otras? Yo creo que más bien el Ecuador sufre de falta de diversificación de su oferta. El mejor ejemplo es que ustedes tienen empresas chocolateras en Ecuador, el tipo, para mencionar una, República del Cacao, pero hay otros que para poder fabricar ciertos tipos de chocolate necesitan varios sabores y aromas distintos. Y muchas veces, por ejemplo, no encuentran este sabor, este aroma en Ecuador y tienen que importar cacao de Perú, cacao de Colombia, porque no tienen la seguridad de poder encontrar este sabor y este aroma en Ecuador. Yo creo que tener varios denominaciones de origen en cacao no es un problema, al contrario, eso demuestra que se trata de un país mega diverso y que el cacao de San Lorenzo en Esmeralda, el cacao de Manabí, el cacao de Zamora Chinchipe, el cacao de Napo Sucumbíos, son cacaos con características aromáticas diferentes. Por eso vemos en el caso de Francia, donde existe más de 300 denominaciones de origen, y no es que una es mejor que la otra, son diferentes. A uno le gusta el Bordeaux, al otro le va a gustar más el Bourgogne o otro tipo de vino. Y es lo mismo en cuanto a cacao o café. Entonces, yo creo que más bien si logramos multiplicar y fomentar este concepto de la denominación de origen con un sistema nacional bien establecido, puede ser un potencial grande para la exportación, especialmente hacia Europa, pero también hacia otros países, de productos distintos y obviamente con precios también distintos. Yo creo que la creación de esta comisión interinstitucional entre CENESID, MAG, SENADI y MIPRO es el espacio donde se debería hacer la solicitud de empezar un proceso de reconocimiento de denominación de origen. Y hasta hace poco el MIPRO respondía favorablemente, muchas veces organizando una reunión para presentar el concepto a cada organización candidata a una nueva denominación de origen. Perdón, pero si puede. Bien, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, creo que ya llegamos al final. Parece que Jacques quería añadir Sí. algo a lo que... Iba a dejar la palabra justamente a ustedes, mis invitados especiales, para que si tiene un comentario o otra pregunta a otro compañero que panelista, por favor, hágalo. Entonces, Jacques, por favor, tu turno. Para
Gracias. Para apoyar la respuesta de Cristian, en Ecuador, ustedes han reconocido dos cafés ahora. Café de Galápagos, café de Loja. Se puede hacer la misma cosa para el cacao. Y para mí el cacao arriba es un problemático porque arriba no es el nombre de un lugar. Y para proteger una denominación se necesita que se hace la protección de un lugar de producción y arriba no es un lugar. Es decir que la puerta para mí es muy abierta para reconocer realmente un cacao que podría ser arriba, pero arriba de un lugar y también cacao de otras áreas de producción, Amazonía u otras. Por ejemplo, la cuesta. Todo es posible. Y en Francia tenemos muchas denominaciones de origen y se habla mucho de champán, de bourgogne, de otro, pero tengo aquí una botella. No sé si puedes verla claramente. Es una denominación que poca gente conoce, pero esta botella del señor Chapoutier, su precio es algo como 1.000 euros la botella. Es decir, que el desarrollo de las denominaciones en Francia no es solo el desarrollo de champán, de bourgogne, de bordeaux. Hay muchas denominaciones más pequeñitas con precio muy alto también. Muchas gracias para su invitación. Gracias, Jacques, gracias. De hecho, justamente teníamos dentro de todas las cantidades de preguntas que nos hicieron, que no podemos contestar todas, pero voy a repetir, justamente una persona nos decía que por qué no se trabaja sobre denominación, por ejemplo, de cacao de Esmeraldas o café de la Nanegal, o etcétera. Entonces, realmente por regiones empezar a trabajar con eso. No sé si alguien quiere contestar. Sí, de cierta manera ya se está trabajando, especialmente en café y cacao. Ustedes saben que el Ministerio de Agricultura tiene un programa de reactivación del cultivo de café, del cultivo del cacao. Y, por ejemplo, el café del noroccidente de Pichincha lo habíamos analizado con Jacques Palloc hace un par de años. Lo que es difícil es que el noroccidente de Pichincha, a 10 kilómetros de diferencia, pueden tener clima totalmente diferente, es decir, condiciones biofísicas muy diferente, que va a hacer que el café de Nanegal no va a ser el mismo que el de Gualea, que está en línea recta a menos de 10 kilómetros. Entonces ahí nunca hay que olvidar que una denominación de origen no es solamente, es un producto único y que tiene características organolépticas únicas, y que estas características se deben a las condiciones de clima y de suelo y de producción. Entonces, lo que veíamos, sería muy difícil poder hacer una denominación de origen donde ponemos juntos el café de Gualea con el café de Nanegal, a pesar que están muy cerca, pero el producto en sí, cuando uno hace la catación, se da cuenta que es un producto diferente. Por lo tanto, se podía tener pequeñas denominaciones de origen café de Nanegal, y otra denominación de origen para el valle del lado, que tiene condiciones totalmente distintas. Pero entre cacao de Esmeralda, cacao de Manabí, hay una propuesta, y el Ministerio de Agricultura tiene actualmente un programa que se llama Dinaminga, dentro del cual está previsto el reconocimiento de la denominación de origen, especialmente para cacao. Permíteme completar un poco lo que tú dices, Cristian. Sin duda es el momento de la creación de denominaciones de origen. La reunión que estamos teniendo nosotros para temas de denominaciones la están teniendo con un tema más agrícola, Colombia, Perú, Chile, Argentina, pero es una visión más de producción, de exportación. Hoy en día la economía de muchos países, por todo el contexto del COVID-19, está sustentada sobre la agricultura y todo lo que se pueda exportar gracias a la agricultura. Entonces es el momento que las denominaciones de origen jueguen un rol muy importante. ¿Por qué? Porque lastimosamente el Ecuador no podrá competir con la producción masiva que tiene Colombia en el tema café, no competiremos jamás con la producción masiva que tiene África como Costa de Marfil, pero sí podemos competir si logramos tener estos productos únicos
que serán diferentes. Y lo que esto dará al final es un mejor precio para los productores, podrán conocer el Ecuador de una mejor manera por productos únicos. No porque exportamos cantidad, sino tenemos que irnos un poco más hacia la calidad en este momento. Muchos países quieren exportar ahora. Nosotros tenemos que, sí, exportar para ayudar a la economía, pero exportar calidad. Y con esa calidad lograremos mejores precios y lograremos que nuestros productores sean reconocidos de mejor manera. Perdón, Fabián, ¿puedo intervenir brevemente? Sí, por favor. Yo quisiera complementar a lo que ha dicho Jacques y Rafael, más allá del tema de la exportación, que por supuesto es muy importante, fundamentalmente, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Un crecimiento económico local que impacta positivamente en el nivel de vida de la población, de la región, del país. Evita la migración rural a las zonas urbanas. Se conservan los productos de estas características. Se logra la producción para exportación y consumo local de productos de alta calidad. Se establece una ruta turística y ojalá, ¿por qué no?, aspirar a que la UNESCO nos reconozca, como hizo a Champagne, un patrimonio de la humanidad, del paisaje. Entonces, todo esto son los beneficios que esta figura de la propiedad industrial permite. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Cristina tiene una pregunta para Santiago Ceballos, por favor. Cristina, no te escuchamos. Perdón. Si no hay reglamento vigente, ¿por qué el SENADI solicita como documentos habilitantes para una declaratoria de protección el documento técnico del pliego de condiciones, el reglamento de administración de la posible denominación de origen y la estructura de la oficina reguladora? A ver, es necesario tomar en cuenta que existe una transitoria en el Código Ingenio respecto de la aplicación del reglamento, mientras se publica el reglamento de aplicación al Código Ingenios. Esto es que en aquello que tenga que ver con los procedimientos, es la disposición transitoria tercera, me parece que del Código Ingenios, se aplicará lo establecido en el reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual. Aparte, es necesario tomar en cuenta que justamente la declaratoria de una denominación de origen debe partir de caracterizar el producto que se va a identificar con la denominación de origen y de cómo está funcionando o cómo va a funcionar la denominación de origen. Entonces, básicamente lo que se exige para la declaratoria de una denominación de origen es lo básico que debe contar con una denominación de origen, como les decía, más allá de que se encuentre por promulgarse o pendiente de publicación el reglamento de aplicación del Código Ingenios, hay una normativa que, digamos, se remite al reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual. Creo que por ahí esa sería como la respuesta inmediata. De acuerdo, gracias. ¿Alguien de los otros panelistas tiene una pregunta para sus compañeros, tal vez? O porque si no, ya vamos a dar por terminado. ¿No? Ya, ok. Entonces, realmente en nombre de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana y el queso Presidón, que tiene denominación, les agradezco muchísimo realmente por su intervención a todos. Realmente fue una presentación muy enriquecedora. Tuvimos una falla técnica y realmente tengo que disculparme otra vez para eso, pero bueno, a veces ya uno no controla eso. Terminamos ya después de 2 horas, un poquito más, con todavía 65 personas que nos está escuchando, entonces creo que ya fue un éxito. Les invito próximamente a hacer otro webinar, tal vez en un tema, tal vez de unos de los temas que vimos, pero algo tal vez un poquito más enfocado. Conversamos con eso, creo que ya hay mucho interés sobre este tema, más que todo para reactivar un poquito la economía del país post-COVID. Creo que ya vamos a necesitar todas las herramientas, y una de ellas obviamente puede ser la denominación y trabajar sobre
Entonces, más bien desde el campo, para que ya hay un valor agregado justamente para todos, para que las personas que da realmente lo mejor de sí mismo para sus productos en el campo puede justamente tener el fruto de su trabajo. Le agradezco mucho otra vez, muchísimo, y que pases bien, cuídense todos y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Les vaya bien. Gracias a todos, buenas tardes.